En este episodio de Negociadores, platicamos con Juan Manuel Hernández Niebla. Durante años, Juan Manuel ha sido una de las voces más firmes en defensa de los derechos y la economía de la frontera norte. Nos platica cómo enfrentó decisiones del gobierno federal que afectaban directamente a miles de negocios y familias. El gobierno mexicano prácticamente cierra el recibo de dólares en efectivo en la frontera. Nos habían puesto unas cantidades mínimas que se podían depositar en los bancos. Nos pintamos de guerra, no sé si te recuerdas, pusimos espectaculares a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Nos acompañamos con los medios, hicimos una labor mediática fuerte y logramos que la autoridad incrementara esos depósitos. Todo lo negociamos nosotros. Eso viene desde el 2010, ¿no? También nos comparte cómo impulsó el amparo contra el incremento del IVA en la frontera, defendiendo la competitividad y el bienestar de miles de negocios en la región. El amparo contra el incremento del IVA en la frontera, si te recuerdas, presentamos un amparo masivo que nos acompañaron casi 64,000 firmas en la presentación de este amparo. No la ganamos en esos entonces porque la autoridad se sobreseyó. El sistema judicial dijo: es labor del Congreso, nosotros no nos podemos meter y si el Congreso ya lo autorizó, va para adelante. Pero luego vino López Obrador y nos dio la razón, ¿no? Nos redujo el IVA al 8% en la frontera, entonces no lo ganamos en aquellos entonces, pero pues finalmente lo ganamos en esta. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente liderar desde la sociedad civil y de cómo negociar no siempre es ceder, sino mantenerse firme en lo que crees, este episodio es para ti. Esto es Negociadores. Bienvenidos. Juan Manuel Hernández, bienvenido al podcast Negociadores. Luis, gracias por recibirnos y con mucho gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Bien para ser de este país, decimos por ahí, ¿verdad? Ándale, exactamente. Juan Manuel, platícame tú. Sé que eres director de la empresa Loginam. Fuiste líder empresarial en Coparmex, en el CCE, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Pero dime tú, ¿quién es Juan Manuel Hernández? Bueno, Juan Manuel Hernández es un tijuanense, nacido aquí en nuestra gloriosa ciudad, hijo de padres sinaloenses, ¿no? de Mazatlán. Ellos migraron aquí a Baja California, Tijuana, en los 40s. Soy el sexto de 6 hijos que ellos tuvieron. Soy el menor, el Benjamín de la familia. Casado con una tijuanense, Consuelo Pisano. Padre de 3 hijos y de un nieto, afortunadamente. Vengo de la cultura del trabajo. Mis padres me enseñaron a trabajar, a buscar siempre el bien común. Y pues he tenido, creo yo, éxito desde una perspectiva personal, desde una perspectiva profesional y desde una perspectiva empresarial. Siempre he sido una persona enfocada a los objetivos en cada uno de los aspectos de la vida y estoy dispuesto a hacer un esfuerzo por lograrlos. Tengo 64 años de edad, todavía con muchas ganas para seguir trabajando, para seguir emprendiendo, y pues me considero un hijo predilecto de mi ciudad de Tijuana. Excelente. Un amigo en común, nuestro amigo Pedro Velarde, me dijo que eres muy bueno para el box. Uh-huh. Eso fue lo primero que me dijo cuando le pregunté o le pedí que me diera algo que no supiera, ¿no? Sí. De ti. Me dijo que eres muy bueno para el box y me gustaría preguntarte ¿qué te ha dejado el box? ¿Qué te ha servido en tu vida personal, profesional? Bueno, primeramente, a mis 64 años sigo boxeando, afortunadamente. Si me duelen las coyunturas, pues sí me duelen las coyunturas, pero me aguanto. El box es un deporte sumamente invasivo con el cuerpo, pero es un deporte de mucha disciplina. El amor al box me lo enseñó mi padre. Él le gustaba mucho el box. Boxeó él, sí, profesionalmente cuando era joven. Estoy hablando de hace muchos años. Y de ahí lo he seguido, ¿no? Y me encanta el boxeo porque básicamente la definición más clara de boxear es pegar sin que te peguen, que es una definición de vida, de cualquier manera, ¿no? Sin ánimo de verse demasiado sobreagresivo. Uh-huh. Pues básicamente la vida es batalla y victoria. Y creo que el box lo compagina todo eso desde una estructura de conocer a tu adversario, de conocerte a ti mismo, de armar una estrategia basado en las fortalezas y las debilidades que tenga tu adversario y las que tú también tienes.
y de ahí establecer un plan de trabajo, en este caso pues es un plan de pelea, y sacarlo avante. Excelente. Hablando de batallas, Juan Manuel, hace poco me compartías que libraste una batalla muy importante en tu vida, ¿no? Sí, tuve cáncer de próstata. Soy sobreviviente de cáncer de próstata. Fueron etapas muy difíciles, muy duras, pero las logramos superar de nueva cuenta, ¿no? Fui muy bendecido. Realmente el cáncer que traía no era un cáncer demasiado agresivo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y bueno, este tipo de experiencias lo que te hacen es apreciar la vida, apreciar lo que tienes, apreciar todas esas bendiciones que se han recibido. Y hasta ahorita pues estoy libre de cáncer, hasta la semana pasada que tuve cita con mi doctora, y esperemos así seguir muchos años. Muy admirable y qué bueno que todo salió bien, Juan Manuel. Yo creo que a final de cuentas, no sé si cambió en algo tu vida a partir de ese diagnóstico y de verlo superado, ¿no? Es un tema complicado, Luis. Por un lado, cuando me lo detectaron, me dijeron que era un cáncer sumamente agresivo, ¿no? De hecho, pues me dijeron que tenía que ir a tomarme un PET scan completo del cuerpo para asegurarme que no estuviera metastizado. Afortunadamente no era el caso. Cuando estás en medio de la tormenta, dices, hay muchas cosas que tengo que cambiar en la vida. Tengo que disfrutar más a mi familia, tengo que disfrutar un poco más de los viajes, tengo que abrirme un poquito en cuanto a mi horizonte, que es disciplina y trabajo, ¿no? Y luego de ahí sales avante, se te olvida todo eso y te regresas a las rutinas, ¿no? Pero, pues digo, soy muy afortunado porque me apasiona lo que hago y lo disfruto mucho. Entonces, para mí el trabajo no es trabajo, ¿no? Es salir a disfrutar, me encantan los retos, me encanta emprender, me encanta elaborar y armar nuevos proyectos. Entonces creo que la lección no la aprendí completa, mi querido Luis. Tengo que regresarme un poquito más a lo que es mi familia. Tengo un nieto, como te platiqué, que nació la semana pasada y pues la idea es disfrutar más de él. Lo que no me dio tiempo de disfrutar con mis hijos, porque estaba muy ocupado chambeando, ¿no? En aquellos entonces, cuando mis hijos nacieron, pues mis rutinas eran de 10, 12 horas diarias de trabajo. Siempre estuve en los eventos importantes, afortunadamente, pero abrí y cerré los ojos y ya habían crecido, ¿no? Ya eran adultos. Espero que no me pase lo mismo con mi nieto y lo pueda disfrutar. Eso precisamente te iba a preguntar, porque me llamó la atención una entrevista que te hicieron, creo que en la revista Campestre, donde decías que de lo que te arrepientes es de ese balance en la relación con tus hijos, ¿no? De que habrías cambiado algunas cosas para disfrutarlos más cuando eran pequeños. Me llegó mucho porque yo estoy en ese proceso, ¿no? Sí. A mis 42 años decidí, digamos, renunciar a una carrera corporativa en ascenso a lo mejor para disfrutar lo que realmente era importante para mí, ¿no? Y cuando leí esa entrevista que te hicieron, en preparación a esta que te estoy haciendo ahorita, sí, me hizo mucho clic y me sentí inspirado, digamos, por a lo mejor estar tomando la decisión correcta ahorita de llevármela más tranquilo, ¿no? Mira, Luis, nadie nacemos aprendiendo a ser padres, ¿no? Y dentro de ese esquema, pues comete uno muchos errores, muchas omisiones, ¿no? Pero al final de cuentas siempre con el objetivo del amor, del cariño, del querer hacer personas de bien. Así es. Encontrar ese balance a veces es lo complicado, ¿no? Si me tuviera que regresar una vez más, que es algo que no se puede hacer, pues a lo mejor si hubiera cambiado un poco más las cosas, ¿no? Tomarme la vida profesional menos en serio y enfocarme un poco más al disfrute de la familia, pero pues ya te platiqué, ¿no? Me pasó un cáncer, aquí estoy realmente y sigo trabajando, ¿no? Sigo con esa disciplina, entonces pues yo creo que ya lo traigo adentro, ¿no? Es algo con lo que no puedo batallar, a menos de que vaya con el terapista. Exactamente, que fue algo que te pregunté hace poco, ¿verdad? Así es. Oye, cuando estuviste 9 años en Sony, en algunas otras empresas, en la vida corporativa también, ¿no? Pero a los 40 años a tus 40 años de edad decidiste emprender. ¿Por qué decidiste emprender y por qué decidiste renunciar a esos privilegios de tener un sueldo seguro y una vida, digamos, no tranquila ni balanceada, pero sí con un tema económico resuelto, digamos, ¿no? Los retos, Luis, a mí desde que me gradué de la carrera, mi objetivo
principal en aquellos entonces era trabajar para una multinacional, ¿no? Para una empresa de clase mundial. Tuve que ir a estudiar una maestría, tuve que hacer ciertos esfuerzos para poder que se me abrieran esas puertas. Mi ciclo profesional te pudiera decir que empezó a los 30 años y terminó a los 40. Llego a los 40 años, estaba trabajando para otra multinacional, para Philips, y hice una retrospectiva de mi vida y dije, bueno, tengo prácticamente desde que me gradué, desde los 22 años, dándole ganar a dinero a terceros, ¿no? Dije, ¿por qué no puedo yo buscar un reto donde yo sea el propio dueño, arquitecto de mi propio destino y lo pueda empujar? Tenía 40 años, básicamente la edad que tú tienes. Mi hijo más grande tenía aproximadamente 12 años. Entonces dije, bueno, pues ahorita estoy para sembrar aguacate tierno, como dicen por ahí, ¿no? Si al final de cuentas voy, emprendo y por alguna razón no me va bien, pues siempre me puedo regresar a la vida corporativa porque tengo un currículum, porque tengo una educación. Entonces eran riesgos muy calculados. Sí eran riesgos, pero eran riesgos muy calculados. Dije, voy a tratar esa fase. Estábamos en Philips, te menciono, en Gómez Palacio, Durango. Llegamos, regresamos en agosto, una boda de mi sobrina, dejamos a los hijos aquí con los suegros, nos regresamos mi esposa y yo, renuncié a Philips, subimos las cosas a una camioneta que nos habíamos llevado y nos regresamos a Tijuana a partir piedra, ¿no? En aquellos entonces dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Me quiero independizar, pero ¿a qué me voy a dedicar? No lo tenía definido todavía. No lo tenía definido. Decía, bueno, el área financiera, que era mi área fuerte, pues ya hay mucha competencia, ¿no? Hay despachos muy grandes que dan asesorías financieras, pues todo lo que yo sabía hacer. Y en esos entonces en Philips estábamos en un periodo preoperativo para una planta de cinescopios que íbamos a arrancar. Estábamos haciendo un contrato muy grande con Raider. Raider es una compañía de logística, donde básicamente Raider nos iba a manejar los almacenes externos y nos iba a surtir hasta las líneas de producción. En aquellos entonces, y creo que todavía prevalece el término del outsourcing, ¿no? De subcontratar en lo que tú no eres bueno, ¿no? Tú te dedicas como empresa a tu core business y todo lo demás lo subcontratas. Y la optimización de la cadena de suministro. Entonces dije, a ver, ¿cuáles son los dos conceptos que amarran esto? Pues un 3PL, ¿no? Así me vine. Arrancamos con el 3PL. Logré una sociedad con mis dos socios, Jorge Díaz y Gustavo Venegas, y bueno, tenemos prácticamente 24 años juntos, ¿no? Okay. Con mucho éxito, afortunadamente. 3PL, ¿qué sería? Third Party Logistics Provider. Okay. Nosotros lo que hacemos es almacén. Bueno, ya tenemos otras empresas también, nos hemos diversificado, pero el negocio original, que todavía es el que prevalece en un mayor porcentaje, manejamos inventarios para terceros. Okay. Pueden ser maquiladoras locales o pueden ser empresas que estén, digamos, en Estados Unidos, que quieren mandar parte de sus procesos productivos acá con nosotros. Nosotros hacemos lo que se llama el fulfillment, ¿no? Que es prepararles sus órdenes de envío y regresárselas a Estados Unidos. Ok, perfecto. Cuando estuviste en Sony, que estuviste 9 años, por cierto, tenías 2 jefes, ¿no? Uno mexicano y uno japonés. Platícanos la anécdota de tener 2 jefes, bueno, de diferentes nacionalidades. Eran dos mentores, ¿no? El mentor, el jefe mexicano era un jefe mexicoamericano, ¿no? Y tú sabes, como el americano siempre es como hacíamos una analogía que era como un fútbol coach, ¿no? El fútbol coach siempre te va a empujar a que seas mejor, te va a hacer un poquito de cheerleader, ¿no? Te va a vanagloriar, te va a decir, tú puedes. Ese era mi jefe mexicano, ¿no? Y el jefe japonés era un maestro de karate, básicamente, ¿no? En la analogía, él me enseñó a karatazos, él me enseñó a base de retarme, ¿no? En lo que estaba haciendo. Creo que aprendí. Digo, yo quería más a mi jefe mexicano porque realmente fue mi mentor, pero luego cuando hice una retrospectiva después de los años y dije, pues le aprendí igual al señor Kato que al señor Zúñiga. Los dos me dieron una enseñanza que me enriquecieron tremendamente en lo que soy ahora como profesionista. Hubo un momento donde ibas a tirar la toalla porque el jefe japonés estaba muy pesado. Así es. ¿Y qué te dijo tu jefe mexicano? Pues llegué con mi jefe mexicano, con el señor Zúñiga, y le dije, oiga, señor Zúñiga, le dije, yo quiero que sepa, déjame platicarte un poquito de preámbulo. Yo era el contralor de Sony a los 31 años, ¿no? 32 años. Muy joven. Muy joven. Era la maquiladora más grande de México.
nombrada por Expansión por 3 años seguidos. Teníamos alrededor de 7,000 gentes. Exportábamos más de $1,000 millones al año. Y pues yo tenía esa responsabilidad financiera. Mi jefe japonés siempre vio con mucho recelo que yo llegara a ese puesto tan joven, porque el japonés premiaba mucho la madurez, ¿no? Uh-huh. Pero fue el empuje y la confianza, ¿no?, que me dio el jefe mexicano. Entonces, el señor Kato, que era mi jefe japonés, pues me retaba en todo, ¿no? En todo. Entonces, una vez llegué yo muy frustrado con mi jefe mexicano y le dije, oiga, señor Zúñiga, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, sí, adelante. Le dije, quiero que sepa que de aquí, a partir de hoy, voy a empezar a buscar trabajo. Y me dijo, se me quedó viendo así con una risa medio burlona, ¿no? Y me dice, así cabrón. Dijo, ¿y por qué? Le dije, porque ya no aguanta el señor Kato. Y me dijo, ¿y por qué no aguantas al señor Kato? Le dije, es que mire, si yo digo que es blanco, él dice que es negro. Y si digo que es amarillo, él dice que es verde. Le dije, no le doy gusto por ningún lado. Y me dice, a ver, me dice, está bien. Me dice, pero a ver, cada vez que te encuentres un Kato en la vida, te vas a dar la vuelta y te vas a ir. Y me quedé pensando. Y me dijo, tienes que aprender a trabajar a través de esas personas. Fue una lección de vida, Luis. Me ha tocado verla y vivirla muchas veces. Y es un tema donde dices, a ver, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y en 100 batallas no tendrás el más mínimo peligro, dice el Sun Tzu, ¿no? Uh-huh. En este caso, el señor Kato no era mi enemigo, pero sí él se ponía como adversario, ¿no? Uh-huh. Y en ese esquema de adversario, de retar, dije, pues tengo que aprender a trabajar a través de él, ¿no? Y tengo que encontrarle sus puntos débiles, y tengo que encontrarle sus fortalezas, y aprovecharle los puntos débiles y trabajarle las fortalezas. Te puedo decir con mucho orgullo que hace unos 8 años fui con mi familia a Japón de vacaciones. El señor Kato ya está retirado y me recibió ahí con todos mis compañeros de Sony. ¿A poco? Tuvimos ahí un domingo muy bonito. Después nos fuimos a darle la vuelta a Japón, regresé, le marqué, agarró un tren de 1 hora y media para cenar con nosotros, y la verdad, cada año nos mandamos una carta de felicitación, y lo que te repito, ¿no? Aprendí tanto del señor Zúñiga como del señor Kato. Grandes maestros, ¿no? Grandes maestros. Uno de repente no lo entiende, pero son los que nos hacen... Son forjadores, ¿no? Al final de cuentas son los que te ¿no? forjan, los que te empujan, los que te hacen mejor. Increíble, qué buena historia. Sí. Oye, Juan Manuel, hace poco me llamó la atención, tienes 64 años, pero sí sigues estudiando, ¿no? Sí. Y no estudiando a nivel así mínimo, sino a nivel IPADE, a nivel incluso, creo que te querías ir a Harvard o a Kellogg, una empresa, a hacer una especialidad. ¿Por qué a tus 64 años seguir preparándote y estudiando? Porque todavía me queda cuerda, como te lo estoy mencionando. Cuando yo terminé mi MBA en la Universidad de San Diego, fue en 1991, me prometí que cada 5 años iba a regresar a la escuela, ¿no? Y nomás había regresado una vez. Sony me mandó a hacer un curso ejecutivo a Ann Arbor, Michigan, a la Universidad de Ann Arbor, y no había regresado a la escuela. Me enrolé del tema de los organismos empresariales, le metí casi 12 años a esto. Y tengo un buen amigo, Juan José Alonso, que es catedrático del IPADE, y él me decía, es que tienes que entrar al IPADE, Y le decía, es que ya estoy muy viejo, Juanjo. No, hombre, ¿cómo vas a estar viejo? Pues si tienes mucho que aportar, tienes mucho que aprender, tienes mucho que convivir. Me había inscrito hace 3 años, pero fue cuando me cayó el cáncer, entonces me tuve que dar de baja, no pude arrancar. Okay. Y bueno, ese era un tema que traía pendiente. Finalmente, pues lo aterrizamos el año pasado. Fue uno de los proyectos que más satisfacciones me han dado, te lo puedo decir, Luis. Okay. Pude, no solo las aulas del IPADE, ¿no?, en la Ciudad de México, aquí en Tijuana, con todos esos extraordinarios maestros que trae. Estuve una semana en el MIT, de igual manera en el mismo programa. Y sobre todo la convivencia con mis compañeros más jóvenes, ¿no? Me tocó estar inclusive con Fernando Nava, ¿no?, que fue compañero de mi hijo en la primaria. O sea, me tocó llevarlo a las fiestas, y ya estábamos hombro, con Rodolfo Mesa, también su hermano es muy amigo de mi hijo. Entonces, para mí fue una inyección de juventud, ¿no? Okay. Y aparte, darme cuenta de la experiencia y de los casos exitosos que estos jóvenes, estas nuevas generaciones, están trayendo para la comunidad tijuanense, ¿no? Entonces, pues aprendimos todos mucho juntos, y hubo cosas que también creo yo les pude compartir.
pues fue uno de los mejores proyectos que más he disfrutado en los últimos años. Padre. No se equivocó nuestro amigo Juanjo, ¿verdad? No se equivocó el Juanjo. Que por cierto ya estuvo también aquí de invitado. Sí, lo aprecio mucho a Juanjo. Oye, Juan Manuel, ¿para ti qué es negociación, en tus palabras? Para mí, negociación es buscar un objetivo que tú quieres, que tú deseas, que pudiera ser diferente al objetivo que la contraparte está buscando, está queriendo, y tratar de llegar, no me atrevería a decir un punto medio, sino a un punto de satisfacción donde ambas partes sientan que salieron ganando. Okay. ¿Crees que eres un buen negociador? Mira, yo disfruto tres factores fundamentales en mi vida profesional. La primera es algo que aprendí ya de 40 años, como te menciono, el emprendimiento, ¿no? Más allá del éxito económico, es el poder crear, el poder generar conceptos nuevos, el poder generar empleo y poderte penetrar con tu gente, con la gente, con tus colaboradores que te están trabajando. Creo que ahorita es lo que más disfruto. La segunda parte que más disfruto es la negociación. Me considero un buen negociador. La parte de la negociación tiene mucho de psicológico, ¿no? Uh-huh. De entender a la contraparte y, repito, ¿no? Buscar, decir, a ver, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que él anda buscando? ¿Qué es lo que le puedo contraofertar o viceversa? Entonces tiene un juego psicológico muy importante. Es como jugar al póker, ¿no? Uh-huh. Lo estás viendo a los ojos, estás leyendo la personalidad que te está desplegando, estás viendo cómo se mueve, ¿no? Porque de eso te das cuenta también si está nervioso, si está seguro, si está inseguro, cómo lo está manejando. Entonces esa parte de la negociación la disfruto tremendamente. Okay. Y lo tercero que más disfruto son los números, ¿no? Como buen contador, me encanta el tema de los presupuestos, me encanta el tema de armar números, de compararlos, de analizarlos, de sacar conclusiones. Yo me aprendí una frase que alguien me la dijo en Sony y me dijo, es que los números canten, ¿no? Entonces, yo tengo un dicho que se los recomiendo a los contadores, que me lo aprendí en el Selecciones y decía, es muy coloquial, y decía, usa las estadísticas como los borrachos usan a los postes, para apoyarte, no para alumbrarte, ¿no? Entonces, no es el número, es lo que quieres vender detrás del número. Y creo que eso va muy amarrado al arte de negociar. Decir, a ver, estos son mis números, esto es lo que yo traigo, esto es lo que ando buscando. ¿De qué manera se los voy a presentar a mi contraparte para tratar de convencerlo de igual manera que es lo que más le conviene? Excelente. ¿Practicas alguna técnica de negociación? Fíjate que es algo que lo he hecho empíricamente. Ahora en el tema del IPADE fuimos a los cursos, les llamaban ellos de aceleramiento, ¿no? Que los haces ya fuera de Tijuana y puedes escoger ciudad, Guadalajara, Monterrey o México. Y en Guadalajara estaban algunos módulos de negociación. Pero como yo escogí el modo de aceleramiento de negocios, me tocó en México. Pero necesito ir a tomarme unos cursos de negociación. Más que nada es como el Excel, ¿no? El Excel lo aprendes a tecladazos, ¿no? O lo aprendes porque alguien te lo enseñó. Creo que hay ciertas técnicas que utilizo sin querer, ¿no? Por pura percepción, por callejero. Pero sí se puede aprender mucho. Sí, está muy interesante. Me tocó vivir la experiencia en Harvard, en Boston. Y la retroalimentación de los colegas, ¿no? Con los que vas de otras empresas o otras industrias y sobre todo las nuevas tendencias, los casos que te platican los maestros de experiencias con gobiernos, donde analizas cómo se dieron las negociaciones, te deja muy buena retroalimentación de cómo poderlo aplicar a tu día a día, ¿no? Claro. Una de las cosas que más recuerdo agradablemente, en los 90s a la industria maquiladora le aplicaron un concepto que se llama precios de transferencia, que normalmente lo aplican, son cuestiones muy técnicas de tipo fiscal, lo aplican los gobiernos de dos países para ver de qué lado del país se van a quedar las utilidades. Las maquiladoras en aquellos entonces trabajaban como centros de costos. Llega Francisco Gil Díaz como su secretario de Ingreso y dice, necesitamos que las maquiladoras nos paguen más. Y dicen, a partir de ya, las maquiladoras tienen que ir a negociar un precio de transferencia.
Como yo era el responsable financiero de Sony aquí en Tijuana, me tocó trabajar muy de cerca con el corporativo de Sony en los Estados Unidos y logramos el primer acuerdo binacional de precios de transferencia, donde el IRS y el SAT, que estaba recién creado, llegaban a un acuerdo donde decían qué porcentaje de la utilidad se iba a quedar. Y eso requirió de mucha negociación, ¿no? De sentarte con los grandes negociadores que tenía el SAT en aquellos entonces en materia de precios de transferencia. Por ahí había un chileo, no me acuerdo, y alguien de apellido González, y Emilio Romano estaba en esos entonces, que ahora es el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. Nos tocó sentarnos también con él para negociar. Y bueno, eran gente muy técnica, muy bien estudiada, con un conocimiento muy amplio de lo que estaban buscando, y pues parte de esa negociación era convencerlos de que lo que les estábamos dejando en el país era bueno y suficiente para lo que el país estaba buscando, ¿no? Logramos el acuerdo, fue uno de los grandes procesos de negociación que me ha tocado afortunadamente ver en mi vida, y es algo que recuerdo con mucho cariño. Me habías comentado también de una negociación complicada cuando también estando en Sony, con Hacienda y un tema de Tratado de Libre Comercio. Básicamente, no, me tocó también cuando entra el TLC en el 1994. Sony, pues básicamente era el exportador número 1 de televisiones, ¿no? Todas las televisiones que se hacían aquí en Tijuana se exportaban tanto a Norteamérica como a Sudamérica. Éramos la planta más grande a nivel mundial en materia de fabricación de televisiones. Entra el TLC y en el TLC decía que como requisito México no podía tener ningún tipo de esquema de preferencias arancelarias con un país no miembro del tratado. Algo muy similar a lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque creo que la historia se mueve en ciclos y lo que estamos viendo ahorita ya lo habíamos visto en el pasado. Entonces, pues nosotros manejábamos un permiso de maquila y dijimos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué productos no son originarios? Estábamos hablando tranquilamente que un 60-70% de lo que se fabricaba no era original. No, 40% porque el cinescopio se fabricaba en Norteamérica, ¿no? Pero 40% era fuera de. Entonces dijimos, ¿cuánto nos va a costar de aranceles? Suponiendo que cancelen el permiso de maquila. Y nos costaba, si mal no recuerdo, $80 millones, ¿no? Fue lo que, anuales. Okay. Fue lo que calculamos. Entonces, con esos números empezamos a ir a SECOFI, que ahora es la Secretaría de Economía, en aquellos entonces era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a negociar con ellos. Y logramos la primera regla octava también, ¿no? Que es algo que todavía se utiliza 25 años después. Logramos en Sony tener la primera regla octava para que nos permitieran un esquema de importación temporal para todos aquellos productos que no eran parte del TLC. Increíble. Son esas negociaciones tripartitas a veces que se vuelven más complejas, ¿no? Y en un enfoque muy internacional, Luis Miguel, lo que repito, me siento muy, muy afortunado. Todas estas teorías yo las había aprendido en el MBA y llego a Sony y caigo en blandito, ¿no? Me dieron manga ancha para aplicar todo lo que había aprendido en la escuela. Al final de cuentas, la negociación te sirve no nomás en tu vida profesional, sino en la personal, ¿no? Entonces, si lo aprendes a ejecutar correctamente o a ponerla en práctica, al rato te volteas y lo aplicas en otras cosas. Y eran negociaciones muy bonitas, Luis, porque requerían de una plataforma muy técnica. Digo, hablamos de precios de transferencia, hablamos de aranceles, pero también la parte que te menciono del conocimiento humano, de saber qué es lo que trae en la bolsa tu contraparte y qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué diferencias encontraste entre negociar con ejecutivos japoneses y con ejecutivos mexicanos, digamos? El japonés es más difícil de leer, mucho más difícil de leer, ¿no? Hablando de este juego de póker que yo te mencionaba, de verlos a los ojos y ver qué es lo que están buscando, lo que quieren. Al mexicano, a lo mejor por la misma cultura, ¿no? Pues lo entiendo mejor. Y creo que de 2, 3 sentadas ya puedo leer a una persona y decir, a ver, esto es lo que le duele, esto es lo que no le duele, esto es lo que busca, y pues en una estrategia de box, ¿no? Empezártele a mover en los laterales, ¿no? El japonés era más duro. El japonés tuve que entrar realmente en un proceso de aprendizaje, porque para empezar ellos súper analizan todo, ¿no? 2, difícilmente te van a hacer una decisión en el momento, es algo que se van a llevar a largo plazo, y 3, normalmente lo hacen por consenso. No es algo que una sola persona vaya a tomar la decisión. Parte de los grandes retos que yo tenía cuando me sentaba a negociar con ellos era
explicarles la plataforma técnica, ¿no? Si estábamos hablando de un tema de impuestos, si estábamos hablando de un tema de relaciones laborales, bueno, pues las leyes de cada país son las que aplican. ¿Cómo les simplificas el esquema sin ánimo de enredarlos muchos en cuestiones técnicas para decirles, a ver, este es el costo y este es el beneficio, ¿no? Y sobre eso siempre les gusta ver opciones. Tenemos opción A, tenemos opción C, tenemos opción C y yo recomiendo la opción B. Entonces vas aprendiendo, ¿no? Al principio llegas y para atrás los fielders, ¿no? Y llegas la segunda vez, para atrás los fielders. A la tercera inclusive ya te agarran la confianza y ya no te preguntan mucho. Ya se van realmente en la parte de la recomendación que les puedas hacer, ¿no? Pero sí son totalmente diferentes, ¿no? Y hablamos de mexicanos, hablamos de norteamericanos y hablamos de japoneses. Y me tocó también hacer un poco de trabajo con los holandeses, ¿no? Cuando te digo que estuve en Philips, ¿no? Que también son una personalidad diferente. ¿Cuál es la particularidad de los holandeses? El holandés es más easygoing, diríamos, Luis. Ellos vienen de una cultura ya muy europea, de muchos años. En lo particular, Philips, si te fijas, pues ya nadie se acuerda de los productos electrónicos que ellos fabricaban, ¿no? Pero eran uno de los líderes mundiales. Ellos se dedicaron más a lo que es la innovación y desarrollo, ¿no? Y cobran más en materia de regalías. Entonces, pues para ellos la disciplina del trabajo, la de los japoneses era de 12 horas, y el holandés difícilmente te va a trabajar las 8, ¿no? Ellos muy tranquilos. Me acuerdo que yo me preocupaba mucho cuando estábamos en la planta de Philips, porque estábamos en un periodo preoperativo, y para las 5 de la tarde yo era el único que quedaba, ¿no? Entonces decía, a ver, esta no es la cultura de manufactura que me enseñaron los japoneses, y en el arranque de una operación va a ser muy difícil que logramos tener éxito con esquemas tan acotados o tan recortados, ¿no? Entonces ellos mucho más tranquilos en su aspecto negociador, mucho más confiados en muchos de los esquemas, muy relajados. Tanto en Kellogg como en la escuela de Harvard hablan mucho del tema de la preparación, ¿no? De la importancia. Ahorita me decías el ejemplo de los japoneses que les ocupa llegar con información técnica, ¿no? Porque son más analíticos. ¿Qué tan importante consideras tú que es la preparación? La preparación es fundamental. Yo les decía, por media hora de negociación, creo que hay que prepararse 4, ¿no? Analizar cuáles son las posibles preguntas o los posibles revires, ¿no? Que la contraparte te va a dar. Tener una respuesta adecuada para cada uno de ellos. Y en ese proceso, en la experiencia que me ha tocado, los vas minando o los vas convenciendo, ¿no? Si tú les vas cubriendo cada flanco de lo que te van a responder, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Entonces, pues te tienes que adelantar, tienes que hacer esa tarea, tienes que hacer ese trabajo, tienes que traer una estructura, una plataforma técnica bien armada, tu exposición de motivos y una vez más, ¿no? ¿Con qué te van a revirar? ¿Con qué te van a hacer con qué te van a contraofertar? ¿Y qué tipo de respuesta les puedes manejar? Excelente. Juan Manuel, estamos hablando de la preparación. Yo veo la negociación como una cadena, ¿no? Como varios eslabones, donde la preparación a lo mejor es la primera parte de la cadena. Y si me voy al extremo, el último eslabón sería el cierre de la negociación. ¿Qué tanto tú en la práctica has cedido o cedes ese cierre a un tercero, a un abogado, o tú te metes a hacer el cierre directamente y nomás te apoyas por un lado con tus asesores? ¿Qué tan importante para ti es el cierre y qué tanto te apoyas con un tercero? En el tipo de industria en que me he manejado, Luis, realmente no le puedes dejar mucho al soporte legal, contable que tú traigas, ¿no? Entonces, más que nada, ellos te acompañan en el proceso. Okay. Pero yo en lo particular, pues es desde el principio al fin el proceso de la negociación, ¿no? Entonces el cerrador en todos los casos prácticamente termina siendo yo. Sí. Perfecto. Juan Manuel, viéndonos al tema más local o estatal, representaste a Coparmex en algún momento, al CCE, funciones muy importantes y cuando las cosas estaban también muy complejas en términos de delincuencia y otras razones, ¿no? ¿Qué tanto cambia la negociación cuando estás representando a otros empresarios? Bueno, mira, cuando estás en una plataforma política, ¿no? Una cosa es una plataforma empresarial, inclusive cuando estás negociando con el mismo gobierno, pero estás negociando objetivos empresariales. Aquí la estrategia cambia un poco,
porque el factor político tiene mucho que ver, ¿no? El político siempre le va a trabajar a las tribunas, ¿no? Cómo lo vean, cómo lo aprecien, para ellos es sumamente importante. Entonces, te pudiera decir que el principal factor de diferenciación es el factor mediático. Aquí tienes que jugar mucho con los medios en los organismos empresariales. Tienes que buscar que los medios te validen en lo que tú estás buscando. Tienes que convertir tu guerra en una cruzada, ¿no? Y en una cruzada en el entendido que quieres subir al resto de la población contigo, ¿no? Quieres generarle a la población esas simpatías, que son los que finalmente el costo político es el que puede doblegar a la autoridad, ¿no? Te puedo mencionar 3 grandes casos en cada uno de los organismos que me tocó. El primero fue el control de dólares. Cuando estaba en la Coparmex, el gobierno mexicano prácticamente cierra el recibo de dólares en efectivo en la frontera. Nos habían puesto unas cantidades mínimas que se podían depositar en los bancos. Nos pintamos de guerra. No sé si te recuerdas, pusimos espectaculares a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Nos acompañamos con los medios, hicimos una labor mediática fuerte y logramos que la autoridad incrementara esos depósitos. Nadie se acuerda, ¿no? Pero los $7,500 o $12,000 que puedes depositar ahorita en cada banco, el recibo de ticket de compra que vas a un mercado que es de $250, si mal no recuerdo, todo lo negociamos nosotros. Eso viene desde el 2010, ¿no? Y fue una labor técnica por un lado y una labor mediática por el otro. En el caso del Consejo Coordinador Empresarial, el amparo contra el incremento del IVA en la frontera, si te recuerdas, presentamos un amparo masivo que nos acompañaron casi 64,000 firmas en la presentación de este amparo. No la ganamos en esos entonces porque la autoridad se sobreseyó. El sistema judicial dijo, es labor del Congreso. Nosotros no nos podemos meter y si el Congreso ya lo autorizó, va para adelante. Pero luego vino López Obrador y nos dio la razón, ¿no? Nos redujo el IVA al 8% en la frontera. Entonces, no lo ganamos en aquellos entonces, pero pues finalmente lo ganamos en esta. Y en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pues nos tocó presentarle una demanda contra el gobierno del Estado por la autorización del C5I, que le dieron un contrato unilateral a una empresa que se llama Seguritech, que no fue correctamente licitada, que los equipos que nos entregaron hoy por hoy siguen siendo obsoletos. Y de igual manera, ¿no? Presentamos esa demanda. Desafortunadamente, pues el proyecto siguió, pero pues ahora sí que nos dimos hasta con la cubeta contra el gobierno del Estado. Ahora sí que tienes buenas experiencias en los 3 rubros, ¿no? Buenas 3 cachuchas. Sí, hay un delegado de Baja California delegado federal de gobernación de aquellos entonces, ya no existe el esquema, que me quería correr de Baja California, ¿no? Porque decía que yo hablaba mal del presidente Peña Nieto. Le decía, yo nunca he hablado mal del presidente Peña Nieto. Básicamente lo que estamos haciendo es peleando por los intereses de los baja californianos, pero no le estamos poniendo nombre y apellido, ¿no? Nunca le pusimos nombre y apellido absolutamente a nada. Yo estoy haciendo mi chamba, tú haz la tuya, tú defiende a tu gobierno federal y yo defiendo al empresariado. Exactamente. ¿Cuál ha sido más difícil, Juan Manuel? ¿Negociar en lo privado, en sector privado, empresarial o ahora con el tema político, público? Pues yo creo que el tema político definitivamente, Luis, ¿no? Porque ahí los objetivos, si bien al final de cuentas son económicos, ¿no? Porque sí terminan afectando las economías de la ciudad, es un tema netamente político, de percepción, de voluntad política, de que el gobernante en turno se siente contigo, te escuche y puedas establecer algo. Si hoy le pudieras dar un consejo a una persona, a un ejecutivo que está empezando a negociar con grandes corporativos o simplemente negociando con corporativos, ¿qué consejo le darías? Lo primero es que entienda el ambiente donde está sentado, ¿no? Estamos hablando del factor político con los gobiernos, pero en los corporativos también hay un factor político muy importante en todos que no podemos negar, ¿no? Entonces, tú tienes que entender quién es quién es el verdadero tomador de decisiones, ¿no? Muchas veces ves un presidente o ves una figura directiva y hay un poder tras el trono, que es el que está moviendo, haciendo y estructurando todo lo que está pasando. Entonces, tienes que conocer muy bien el contexto en donde te estás manejando. Tienes que conocer muy bien los objetivos que en ese momento existen para la empresa con la que estás tú haciendo algo.
y te tienes que mover en ese esquema, ¿no? Entonces, pues una vez más hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que generar toda esa información para poder tratar de llegar con buenas posibilidades de éxito. Al final de cuentas, la información es poder, ¿no? La información es poder. Y mientras más te prepares, mucho mejor. Platicabas con mi compadre Ramiro Cárdenas, ¿no? Que estuvo en el podcast y que le decía que su papá que le decía que hay que llegar 5 minutos antes. Lo mismo yo le digo a mis hijos. Les digo, el que llega a tiempo llega tarde, ¿no? Entonces, siempre hay que llegar 10 minutos antes, porque nunca sabes lo que se te va a presentar en el camino. Hoy venía en la mañana aquí contigo, me vine con mucho tiempo afortunadamente y se fue el internet, ¿no? Entonces me perdió el Waze. Entonces tuve que llevar un poco más de espacio para apoyar y llegamos a tiempo, ¿no? Entonces, pues el que llega a tiempo llega tarde. Exactamente, buenísima. Oye, Juan, ¿qué tanto aplicas tú la escucha activa en las negociaciones? Trato de abrirme. Yo creo que es fundamental el escuchar, ¿no? Uh-huh. A veces te diría yo que uno de mis puntos débiles pudiera ser ese, ¿no? Pienso demasiado rápido, ¿no? Y a veces llego a conclusiones demasiado rápidas. Uh-huh. Y siempre es importante escuchar, siempre es importante entender, porque en el momento que estás escuchando y estás entendiendo, también estás analizando todos los gestos corporales de la persona que te está explicando y vas a entender mucho mejor en dónde estás parado, ¿no? Y por qué lados te tienes que ir. Pero creo que escuchar es fundamental. Excelente. Pasándonos al tema personal, ¿cuál consideras tú que es tu misión en esta vida? Bueno, lo primero es tener un buen matrimonio, ¿no? Soy una persona muy afortunada, tengo 39 años de casado, acabo de cumplir. Tuve la bendición de tener, pues yo creo que una de las mejores esposas a las que pueda uno aspirar, ¿no? No sé si conozcas a mi esposa, pero es una persona muy bella físicamente, aún a sus 62 años, sigue siendo una persona muy hermosa, más hermosa todavía en la parte espiritual, ¿no? En la parte de adentro, extraordinaria esposa, extraordinaria madre de familia, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, les digo, el matrimonio se llama sociedad conyugal. ¿De qué estás hablando? De una sociedad. Uh-huh. Y cuando tú te vas a asociar con alguien, tienes que entender muy bien qué es lo que tienen en puerta, cuáles son sus objetivos, cuáles son tus objetivos para tratar de llegar esto adelante. Entonces, pues esa es la parte del matrimonio. Creo que la decisión más importante que va a tomar uno en esta vida, Luis, es con quién te vas a casar, ¿no? De ambos lados. En ese caso, pues siento yo que es un logro importante. Tenemos 3 hijos, como te menciono, todos gente de bien, todos gente trabajadora. Como mi esposa está muy guapo, pues hasta están bien parecidos los 3, ¿no? Entonces, esa ha sido mi segunda misión en esta vida, ¿no? Hacer hijos de bien, hacer hijos responsables, hacer hijos que contribuyan al desarrollo de su comunidad. Ese es mi segundo logro, creo yo, más importante. El tercero, pues es la parte empresarial, ¿no? Yo siempre les digo que el enfoque debe de ser persona, familia, empresa y sociedad. En ese orden. Primeramente tienes que estar bien tú mismo, ¿no? Uh-huh. Si no estás bien tú mismo, difícilmente vas a poder irradiar algo positivo. Segundo, tu hijo, tu espejo. Tu familia, tu espejo. Tienes que irradiar esa parte positiva para tratar de que ellos básicamente vayan más o menos por el mismo camino. De ahí viene la empresa, ¿no? La empresa es un reflejo, es una extensión de ti mismo. Tienes la obligación como empresario de que tus empleados les vaya mejor, de que a la gente la puedas desarrollar, la puedas educar, le puedas dar una manera decorosa para vivir. Y luego de ahí salir y decir qué puedo hacer por mi sociedad, ¿no? Entonces, pues eso ha sido básicamente mi historia. Primero mi esposa, luego mi familia, luego mi esquema como empresario y cuarto la parte social, que como platicamos, ¿no? Pues se la dediqué básicamente a los organismos empresariales. Excelente. De hecho, me consta las veces que me he topado contigo en restaurantes con tu familia, siempre con tu familia. O bueno, hace tiempo que no nos veíamos, pero siempre era con tu familia, con tus hijos o sus novias, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Se nota esa unión familiar, ¿no? Y se ve reflejado en lo que a mí me consta que lo vi en las veces que te he encontrado. Te felicito que lo veas así. Muchas gracias. ¿Qué crees tú que es más difícil, lidiar con el éxito o lidiar con el fracaso?
Híjole, es muy buena pregunta. Mira, yo creo que no existe el éxito y no existe el fracaso perennemente, ¿no? La vida es de subidas y bajadas, ¿no? De victorias y derrotas. Y la persona, el ser humano, va a comprobar de qué está hecho cuando se sepa levantar de un invierno, ¿no? Los inviernos los vamos a tener todos, entonces te pudiera decir que yo he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. Los éxitos pues, son muy redituables, son muy disfrutables, pero el fracaso te enseña y te enseña mucho, ¿no? Y no le puedes tener miedo al fracaso. Hay que equivocarse. Y el que no trata, decía mi papá muy sabiamente, que el que no se aventaba al agua no cruzaba el río, ¿no? Entonces, el aventarte al agua y tratar de cruzar el río, pues te van a llegar las corrientes, ¿no? Y te van a llevar y te van a revolcar, pero vas a seguir nadando. Vas a seguir nadando, vas a seguir adelante. Entonces, te diría que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Perfecto. Tienes 3 hijos, Juan Manuel. Sí. ¿Qué te han enseñado tus hijos y qué legado les quieres dejar? Bueno, me han enseñado mucho, ¿no? Primeramente a ser padre, ¿no? Y como te digo, en ese esquema soy totalmente perfectible, ¿no? No nací sabiendo ser padre. Ahora que veo a mi nieto, digo, bueno, hay tantas cosas que yo sé que ojalá se las pueda transmitir a mi hijo para que eduque a mi nieto. Ese es uno de los retos que puedo tener. Pero ellos pues me han enseñado el cariño, el amor, la estabilidad, el poder llegar todos los días a la casa en la noche cuando estaban chicos y verlos a los ojos, ¿no? Y decirles, oye, no debo nada, no hice nada que los pueda avergonzar, ni hice nada que al rato yo no les pueda exigir a ustedes que no lo hagan. Entonces, esa congruencia, ¿no? Creo que sería la respuesta. La congruencia de mi persona como ser humano hacia ellos. Muy bien, excelente. Si te dieran la oportunidad de sentarte por 5 minutos con una persona que ya no está en este mundo terrenal, digamos, ¿quién sería y qué le dirías? Bueno, hay muchas personas, las va uno perdiendo en el camino, son personas muy queridas, muy amadas. Lo primero pues sería mi padre y mi madre, ¿no? Agradecerles todo lo que hicieron por mí, ¿no? Otra segunda persona sería mi mentor, ¿no? Que ya falleció. También agradecerle lo que hizo por mí. Mi hermano, ¿no? Que también lo perdimos hace 3 años, decirle que lo quiero mucho. No se lo alcancé a decir. Okay. Entonces, pues son temas muy emocionales, Luis. Te pido una disculpa, ¿no? Por quebrarme poquito, pero no. Pero es parte del corazón y de la emoción. Pero en ese nivel te lo diría. Te agradezco que abras tu corazón y creo que es importante eso que dijiste el último de aprender a decirlo en vida, ¿no? Así es. No darlo por un hecho, ¿no? Así es. Sobre todo los que tenemos la fortuna de tener gente importante en nuestra vida todavía, ¿no? De nuestros papás o nuestros hijos o amigos, ¿no? Nunca deberíamos escatimar un te quiero, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Oye, Juan Manuel, sé que te gustan mucho los libros y me recomendaste por ahí un par el otro día. Que te los debo, te los voy a mandar. Muchas gracias. Sí. ¿Qué libros recomendarías a las personas que vean esta entrevista? Libros que tú consideres que te pueden impactar en tu vida personal y profesional. Bueno, en primera instancia los que yo te mencionaba, ¿no? Los de Robert Greene, se los he regalado a todas las personas que aprecio y que quiero. Hay 2 libros en particular que fueron para mí fundamentales, las 48 reglas del poder y las 33 estrategias de la guerra, ¿no? Y van muy relacionadas a todo lo que hemos estado platicando hoy de empresa, de negociaciones, de todo eso. Robert Greene es un maestro en la literatura, básicamente te da 48 recomendaciones de lo que tienes que hacer y no tienes que hacer, y te da pasajes de la historia, ¿no? Con personajes de la historia donde te dice, mira, este sí lo hizo y este no lo hizo y así fue como le fue, ¿no? En las 33 estrategias de la guerra, pues de igual manera. En mis años mozos me tocó leer a Luis Espota. Seguramente ya nadie se acuerda de él. Él escribió, aparte de muchos libros muy buenos, eran un set de 5 o 6 libros que se llamaban La costumbre del poder, que era básicamente cuando los presidentes priistas salían de ser presidentes, ¿no? Y toda la descripción política que te hacía de todas las partes, de decir, a ver, un día eres el rey, al siguiente día ni quién te llame. Creo que en el entendido que te mencionaba, que la historia se mueve en ciclos,
esos libros te los puedes traer, leerlos hoy y prácticamente van a aplicar. Me tocó también leer a Harold Robbins. Harold Robbins escribía sobre ciencia ficción, ¿no? Pero no ciencia ficción espacial, sino ciencia ficción del ambiente político. Hablaba mucho sobre la guerra de judíos y árabes, ¿no? Que hoy por hoy también de igual manera prevalece. Un mago de la escritura. Entonces, esos son los 3 autores que más recuerdo. Me ha tocado leer mucho, ¿no? Había otro, Eric van Lutzbader, ¿no? Que escribió unos libros que se llaman El Ninja, también extraordinarios. Entonces, pero principalmente yo creo que los libros de Robert Greene, que son los que más aplican a lo que estamos viviendo hoy en día. Perfecto. Juan Manuel, ¿algo que quieras agregar? Pues primeramente agradecerte la entrevista, Luis. Una vez más, sorry por las quebradas que me he estado dando, pero tocaste áreas muy sensibles, ¿no? de mi ser, de mi pensamiento. Y invitar a la gente a que participe en sociedad. Creo que nos quejamos mucho de lo que nos está pasando. Tenemos un país extraordinario que no lo hemos sabido aprovechar, que los políticos no se lo han podido acabar por más lucha que le han hecho. Y creo que tenemos una sociedad muy tranquila, muy entregada, muy abnegada a lo que nos está sucediendo. Creo que si saliéramos y participáramos más como sociedad, un mejor México tendríamos, ¿no? Yo ya tengo 64 años, voy de salida, pero las personas que vienen llegando, tú como de los 40, tus hijos que vienen, ¿qué país les vamos a dejar? Eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Qué educación les vamos a dejar? ¿Qué principios les vamos a dejar? Y eso los gobiernos no nos lo van a resolver. Somos nosotros como sociedad. Excelente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por el mensaje. La verdad que nos hace falta a todos involucrarnos más, ¿no? Bien. No dejárselo a los políticos. Juan Manuel, pues muchas gracias. Gracias la verdad a ti, Luis. que muy afortunado de haberte tenido aquí. Grandes enseñanzas y grandes experiencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias. Saludos.